Benji Espinosa. ¿Cómo estás, Benji? ¿Qué pasó, Benji? Recién te has levantado. ¿Qué ha ocurrido? No, tuve un tema con el tráfico ahí, pero gracias por la invitación. Esta ciudad es caótica. Sí, es caótica. Bueno, que siga caótica, sí, pero que se acabe la inseguridad y la delincuencia. ¿Cómo estás percibiendo el tema de la inseguridad, Benji, desde tu experiencia como jurista? Cada vez peor, Fabricio, cada vez peor. No solo los índices, sino los hechos concretos de asesinatos, de actos de sicariato, de secuestro, de robo. Lamentablemente no hay labor de inteligencia que debería haber para poder conjurar estos peligros. Eso es fundamental. Una labor de planificación, falta política criminal con una visión amplia para poder atacar los delitos. Entonces, yo creo que estamos muy mal en ese sentido, ¿no? A ver, planteemos primero el tema de Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón ayer ha sido absuelto del caso Aeródromo Huanca. ¿Qué pasó? Él, a pesar de que mantiene todavía 2 prisiones preventivas, una por el caso Antalsis y otra por el tema de Dinámicos del Centro, la gente algunos ya están incluso pensando que podría ser un candidato para el 26. ¿Te parece si antes de escuchar tu opinión, para poder redondear un poco la introducción a ese tema, escuchemos lo que ha dicho ayer el señor Richard Rojas, que es el secretario general de prensa de Perú Libre? El doctor ya está presto para ponerse el buzo de candidato. Escuchemos, por favor. Efectivamente, o sea, al dar ya la absolución definitiva del caso de Aeródromo Huanca, el doctor obviamente ya está presto a poder salir, ¿no? Bueno, Perú Libre siempre ha confiado en la inocencia del doctor Vladimir. Nosotros siempre le hemos repetido una y otra vez que esta era una persecución. Ya no solamente es un caso que se está cayendo, son varios casos que se están cayendo y se están archivando. El doctor Vladimir es el candidato natural del partido, es el líder de nuestro partido. Nosotros siempre hemos estado confiados en su inocencia y vamos a seguir adelante con el proyecto. Y cada vez más, no sé cuál es tu opinión, Benji, pero cada vez más hay abogados y juristas que no necesariamente son de izquierda y ni siquiera son amigos de Cerrón, que están diciendo, oye, eso es un lawfare contra la izquierda, de Perú Libre, etcétera. Se está abusando del tema desde Fiscalía. El propio doctor Humberto Abanto lo ha dicho claramente, no sé si lo escuchaste. Sí, Fabricio, yo tengo la opinión de que la decisión de la Corte Suprema en la Sala Penal Permanente es una decisión correcta. Porque básicamente lo que te dice son un par de cuestiones. A ver, dale. Primero, para que haya una condena por delito de colusión, tiene que probarse el pacto o acuerdo colusorio entre el funcionario público y los contratistas, los empresarios. Eso en el caso Cerrón, del caso Aeródromo Huanca, no se ha probado, en primer lugar. Segundo, si es que se va a utilizar prueba indiciaria para condenar, la prueba indiciaria no puede ser, te presento solo irregularidades administrativas. Perdóname, dile a la gente qué es una prueba indiciaria. Que básicamente una prueba indiciaria es una forma de probar los hechos distinta a la prueba directa. Cuando no tienes un video o cuando no hay un testimonio directo que acredite el hecho, entonces tienes que ir a la prueba indiciaria, que básicamente es acreditar unos hechos distintos para a partir de ahí llegar a una deducción o inferencia. Pero que lógicamente sea cohesivo con lo otro. Exacto. Entonces, la Corte Suprema en este segundo extremo, en cuanto a la prueba indiciaria, ha dicho, estos indicios no bastan. Tú no me puedes decir que Cerrón es culpable porque firmó el contrato, porque legalmente tenía que firmarlo. Tienes que traer algo más. Y si bien hay ilicitud administrativa por irregularidades, lo que la Corte Suprema ha hecho es bajar el monto de la reparación civil, pero ha mantenido el pago de la reparación civil porque ha concluido que ha habido un daño al Estado. Ojo. Eso significa en el tema administrativo. Es un tema administrativo, pero no penal. Penal no. Penal no. Si yo dijera, no soy un abogado penalista, dime si cometo un error al decir que no se ha podido destruir la presunción de inocencia de Cerrón, ¿es correcto? Sí, claro, porque en este caso concreto lo que la Corte Suprema ha fallado es que no se ha vencido la presunción de inocencia. El escudo protector, que es la presunción de inocencia, se mantiene incólume para Cerrón. En este caso él está absuelto, ya no es condenado. Y los otros casos que tiene, incluso la prisión preventiva que tiene, son de casos que están en investigación. ¿Es decir? Es decir, Cerrón hoy tiene el estatus de inocente.
ya nadie lo puede llamar como delincuente o como culpable. Exacto, no se le puede decir más No. corrupto porque no hay ninguna sentencia, menos una sentencia firme que así diga. Ninguna, no existe. Ahora, sin embargo, Cerrón podría querellar a la cantidad de gente que le ha dicho corrupto en el pasado, antes de esta decisión de la Corte Suprema. No porque tenía sentencia de corrupción. Ok. O sea, quien le diga eso a partir de ahora, si es que no se le condena por los delitos que vienen, sí podría él querellarlos por difamación. Sí, claro. Ahora, ¿cómo has visto tú, Benji, el tratamiento de Fiscalía respecto, por ejemplo, del caso de Cerrón? ¿Crees que hay un lawfare, como él está diciendo? Yo creo que hay mucho abuso, creo que hay una pérdida de objetividad en algunos agentes del Ministerio Público y yo creo que eso es grave, porque cuando el Ministerio Público se pone las anteojeras del prejuicio y la culpabilidad, entonces ya no hay ningún salvamento posible para el ciudadano. Se llame Cerrón, se llame como se llame. O sea, acá más allá de los apellidos y las personas, estamos hablando de que tenemos que tener una persecución basada en hechos y no en personas. Un derecho penal de acto y no de autor. Fíjate lo que ha dicho el presidente de la Sala Penal Permanente, el señor César San Martín, exactamente sobre este tema. Escuchemos. Claro. En este caso concreto, es evidente que si se le absuelve, se levantan los mandatos de captura de este caso, De los demás, no tenemos la menor competencia para sostener y ordenar la libertad en otros procesos. Hemos considerado de que el monto inicialmente fijado de cerca de 800.000 soles es exagerado, no es proporcional. Y hemos fijado 250.000 soles. Hemos revocado porque el Tribunal Superior solamente había comprendido a 4 personas. Nosotros hemos comprendido a 12. De que el cargo es por colusión simple. El delito de colusión simple es un delito de peligro abstracto, es un delito de mera actividad en el que no se requiere y el tipo penal no exige la producción de un perjuicio patrimonial específico. Porque si no fuera así, la acusación y el juicio hubiese sido por un delito de colusión agravada. ¿Tu opinión, Benji? Sí, yo creo que la posición de la Corte Suprema es correcta. Ojo que acá hay que explicar un punto que es importante. ¿Cómo es eso, doctor, que ha habido absolución? No hay condena, no hay responsabilidad penal, no hay delito, pero se le impone el pago de una reparación civil. Claro, porque eso es posible bajo la nueva legislación del Código Procesal Penal. Antes eso era imposible. Antes el pago de la reparación civil del daño estaba atado necesariamente a la determinación del delito. Hoy no, hoy va por cuerdas separadas. Entonces la Corte Suprema ha concluido que ha habido ilicitud administrativa y que esa ilicitud debe ser asumida por todos los procesados. Ya no solo por los 4 recurrentes en casación, sino por todos los procesados. Es un punto importante. Ahora, ¿significa que esto va a pesar para que también se le quite las acusaciones en el caso Antalsis y lavado de activos de los dinámicos del centro, o eso va por caminos separados? Van por caminos separados, van por cuerdas separadas. Este pronunciamiento solo alcanza al caso Aeródromo Huanca, a ningún otro más. A ver, hay un tuit de Vladimir Cerrón, me lo podemos compartir para poder comentarlo con Benji, que está aquí con nosotros. La reparación civil, sí, claro, se redujo de 800.000 soles a 250.000 y ahora se va a tener que pagar ciertamente pues, entre todos. Veamos el tuit, por favor. No lo tengo escrito acá, si no lo leería. Me ayudan cuando está. Benji, y ahora, sin embargo, él tiene que mantenerse en la... o sea, se va a mantener, me imagino, en la clandestinidad. No digo que tú o yo tengamos contacto con él, pero entiendo que todavía va a seguir ahí. Sí, porque tiene otra prisión preventiva. Entonces, ojo, lo que sí puede hacer, y gracias a este fallo, es poder postular a las elecciones. Sí puede postular. Claro. Desde la clandestinidad puede postular. Puede o sea, hacerlo. él podría hacer campaña por redes sociales, digamos. Sí, de hecho. ¿Y no se lo va a impedir la ley? Muy activo en redes sociales. No se lo impide. Porque tiene derecho a la participación política la persona que no está condenada. La limitación es de la condena. Y la condena contra Cerrón ya desapareció. Por tanto, el impedimento que tenía el Valledar ya se levantó. Ya no existe. Benji, siempre eres un abogado, por supuesto, y siempre me vas a contestar como abogado, pero quisiera apelar un poco a tu
idea política sobre el tema. Y si no quieres contestar, genial, me lo dices. Ayer el doctor Abanto, justamente acá también, me dijo, Fabricio, yo creo que el pensamiento político de Vladimir Cerrón está evolucionando, en el sentido de que se está dando cuenta quizá de que el problema evidentemente son los caviares por un lado, pero quizás se está dando cuenta también que hay que mantener cierta estabilidad económica con un libre mercado en donde ciertamente haya un Estado fuerte, quizá más fuerte de lo que quisiéramos. ¿Tú cómo tienes alguna opinión sobre el tema? Yo no vería eso porque creo que los representantes de Perú Libre, que es la bancada que él dirige, no han dado signos de algún viraje, cambio, evolución. A mí me parece que todavía mantiene la misma postura de antes, pero lo que sí hay que destacar en Cerrón es que es una persona coherente y la coherencia es un valor escaso en la política, ¿Por qué te parece que es coherente? porque básicamente el programa político que tiene, el ideario, el conjunto de ideas y propuestas y de horizonte que tiene es claro, y actúa conforme a ese programa. O sea, no se desdice. Entonces, eso sí hay que reconocer. Benji, ¿te parece? No sé si me das un permisito, lo podemos comentar juntos si gustas. Tenemos en línea al abogado del el doctor Vladimir Cerrón, el señor Luis Miguel Maigua, su abogado. Si gustas, conversemos con él. Doctor Maigua, ¿cómo está usted? Buenos días. Aló, doctor, buenos días. Dios le bendiga. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, doctor Maigua? ¿Qué tal? A ver, su primera impresión sobre la decisión de la Corte Suprema ayer de declarar que no es culpable el señor Vladimir Cerrón en el caso de Aeródromo Huanca. Sí, muchas gracias, Fabricio. Mi primera impresión es de que finalmente, después de mucho tiempo, la Corte Suprema nos vuelve a dar la razón en un caso del doctor Cerrón, porque no es la primera vez de que hemos acudido a la Corte Suprema con la finalidad de que se aplique correctamente tanto las reglas procesales y materiales. Estamos satisfechos con lo que hizo la Corte Suprema y la explicación contundente que dio el juez San Martín después de la emisión de la sentencia ha reiterado de que no se trata del señor Cerrón, se trata de la aplicación correcta del proceso penal a un caso concreto. Entonces, a la pregunta, Fabricio, estamos completamente satisfechos de que por fin se hizo la justicia penal que tanto añora el sistema de justicia en el Perú. Eso es nuestra conclusión. A ver, explíquele a la gente brevemente en qué consistió la gravedad de la acusación y luego en qué consistió lo que el colegiado entendió que no había tal razón. Perfecto, Fabricio. Mira, tanto en la primera y segunda instancia condenan al señor Cerrón por un tema muy simple. Cuando el doctor Cerrón fue gobernador regional de la región Junín, solicitó al Ejecutivo se lleve a cabo un proyecto de inversión pública para que se realice un aeropuerto en la región Junín. Porque, valga, acá entre paréntesis, no tenemos aeropuerto. Hoy, Jauja, que es un pequeño aeródromo, se ha cerrado porque no tiene pista de aterrizaje. Entonces, ¿qué sucede? Viendo esa necesidad pública, solicita el MEF la activa, pero de pronto se desactiva. Entonces, el gobierno regional, a través del Consejo Regional, ve por conveniente llevar a cabo ese proyecto a través de un procedimiento que se llama asociación pública-privada, es decir, que un privado invierte en la región Junín para que se lleve a cabo un aeropuerto, donde el doctor Cerrón no participa porque él era gobernador. Los que llevan a cabo el proceso de selección, el trámite para ubicar al privado que quiere invertir 400 millones de soles en Junín, no participa, pero luego se ubica. Y como ha dicho la sentencia, sin quebrar ningún procedimiento administrativo de las reglas de contrataciones, se convoca a privado, se presenta uno, se otorga la buena pro y se le dice al doctor Cerrón, usted como gobernador suscribe este convenio que los miembros del Consejo Regional hemos determinado quién es el ganador. Él suscribe y ¿qué dice en mi primera y segunda instancia? De que la sola suscripción o
el interés que tenía de que se construya el aeropuerto es indicio de concertación. Hoy la Corte Suprema ha dicho que eso no es indicio de concertación, que para que cometa delito de colusión la prueba tiene que estar en el dato de concertación indebida entre funcionario y particular. Eso es lo que no hay. Entonces, recapitulando, ¿por qué lo condenaron? Porque quiso que se aplique un aeropuerto en la región Junín. ¿Cuál era el indicio? Su intención política. ¿Y cuál era el otro indicio? De que fue gobernador y suscribió el contrato. Entonces, evidentemente, frente a cualquier análisis, Sí. haría pensar de que ahí no hay delito. Y A ver, la Corte Suprema ha confirmado eso. doctor, ¿cómo está el señor Cerrón ahorita? ¿Cuál es Eh, la actitud hacia el futuro que tiene? Yo, estimado Fabricio, respondo por las reglas de la aplicación del proceso. No tengo comunicación con el doctor Cerrón desde octubre del 2023, que injustamente en segunda instancia lo condenaron. Doctor, No tengo comunicación. ¿cómo no va a tener comunicación con su cliente, doctor? Yo sé que usted tiene que mantener un poco las reservas, etcétera, pero claro que se tiene que comunicar con el señor Cerrón, obviamente, si es su abogado, ¿cómo no se va a comunicar con él? No creo que se comuniquen por mensaje de texto, ¿no? Tienen que por lo menos tener un zoomcito por ahí de vez en cuando. Mm, Bueno, es que por las circunstancias tan complejas que han ocurrido todo, lamentablemente no tengo contacto. Mi defensa es de puro derecho con la planificación que se hizo en su momento, pero no tengo. Espero tener también contacto con él para comentarle los pormenores del proceso. Bueno, si es que tiene contacto con él, exprésele, por supuesto, lo que yo siempre he dicho aquí en el programa. Aunque yo sé que él sigue Betel Radio, dígale que no podemos estar de acuerdo seguramente en algunas cuestiones, sobre todo aquellas relacionadas al capítulo económico de la Constitución del Perú, pero me ha parecido muy bien lo que ha ocurrido, porque dice bien, no solamente de ciertos jueces, sino de un caso que evidentemente estaba politizado y un lawfare que, por lo menos en este caso del aeródromo Huanca, era evidente. Sus palabras finales, doctor, brevemente, por favor. Sí, muchas gracias. Lo que acabas de afirmar es correcto. No se puede utilizar al proceso penal como un instrumento. Eso es peligroso y la pregunta que dejo abierta, Fabricio, ¿y qué pasa ahora con la dignidad? ¿Qué pasa con el desgaste físico, mental, psicológico de las personas? Y no hablo por Vladimir Cerrón, hablo por todas las personas que injustamente están sometidas a un proceso penal. Sí, La sí, sí. pregunta es, ¿y qué queda? Correcto. Eso es algo pues Es que gravísimo. nadie lo va a reparar, Y pero que sirva de lección para que no se vuelva a aplicar incorrectamente el proceso penal. eso, exactamente, que sirva de lección no solamente a los contrarios, sino a la propia gente, incluso al propio Vladimir Cerrón, porque si un día Perú Libre vuelve al gobierno, o el señor Vladimir Cerrón es presidente del Perú un día, no vaya ahí sí cambiarle la idea, y él ahí sí, como lo hacen los regímenes de Venezuela, o como lo hacen los regímenes de Cuba, o como lo ha hecho Nicaragua, etcétera, usar los aparatos del Estado para perseguir políticamente a sus adversarios. Ya lo entendió el señor Cerrón, ya sabe lo que duele, que no vaya a ocurrir eso en el futuro, ¿no? Ojalá, por supuesto. Yo creo que no, él es un hombre inteligente. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto, Fabricio. Hasta Dios luego. le bendiga, muchas gracias. Benji, bueno, creo que está claro. Quiero preguntarte ahora por el tema de Fiscalía y para el Partido País para Todos y Fuerza Popular, pero quizá hay algo final que quieras decir sobre el tema de Cerrón. Sí, que hay que reivindicar el papel de jueces independientes, porque el juez independiente no es el juez políticamente correcto, es el juez que aplica con corrección la ley, que aplica con corrección el derecho. No lee lo que van a decir los titulares o etcétera. No lee los titulares, lee el Código Penal. Y no está pensando en lo que dirán, sino está pensando en que el derecho se aplique correctamente. De manera que yo considero que es una decisión justa y correcta de la Sala Penal Permanente, además que tiene un juez bastante formado como es el doctor César San Martín. Para hacer la tingencia que estás haciendo, que debería ser una tingencia innecesaria en otros tiempos, la estás haciendo por algo. ¿Has identificado que algo así podría haber estado ocurriendo? Bueno, porque lamentablemente en el país, cuando los jueces no protegen tus derechos, entonces ningún ciudadano puede dormir tranquilo. Entonces lo que debemos reivindicar es el papel del derecho más allá de a quién se le haga justicia. Nunca hay que ver a la persona que se hace la justicia, más allá del apellido y el nombre. Benji, a ver, la Fiscalía ha iniciado diligencias por denuncia de ilegalidad
Primero contra Fuerza Popular. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? A ver, brevemente, hace algún tiempo la Fiscalía de la Nación recibió la denuncia de una ciudadana, una señora, común y corriente, como tú o como yo, Beatriz Cano Bernales, quien argumentaba que Fuerza Popular había incurrido en actos de conducta antidemocrática entre el 11, el 21, etcétera, inmersa en una serie de problemas y acusaciones, tenía que ser sacada de la justa, tenía que ser investigada y evidentemente no postular. ¿Qué opinas tú sobre lo que está haciendo Fiscalía? Han dicho que es político también. Bueno, el fundamento es básicamente por la investigación que tiene Fuerza Popular como partido, ¿no es verdad? Pero hay que recordar que eso está que está en proceso, no hay una sentencia, no hay una extinción. De manera que si ese es el fundamento, es un fundamento precario y débil. Eso en cuanto a Fuerza ¿Tú crees Popular. que no va a proceder? Yo no creo que prospere. Antes de Carlos Álvarez, se ha dicho, hoy día he escuchado a algunas personas que están diciendo, y a mí también me parece correcto, pero quizás estoy equivocado, que no debió haber reaccionado Fuerza Popular contra Fiscalía. Al contrario, simplemente debió haber pedido que algo así no tenga que proceder por las imposibilidades, incluso por lo absurdo que podría parecer la acusación. ¿Tú crees que eso no debió hacer Fuerza Popular? Sí, claro, yo creo que esas reacciones deben ser menos destempladas y más prudentes. Sin embargo, en este clima de agitación, donde varios congresistas de Fuerza Popular vienen interpelando a la fiscal de la Nación, presentando denuncias constitucionales, yo creo que esa reacción está en línea de lo que están actuando concretamente ahora, ¿no? El mensaje de Fuerza Popular es claro, dice, Fiscalía de la Nación busca anular a Fuerza Popular de las elecciones 2026. Sí, no sé, no tienes por qué, ya estás peleado con Fiscalía, no tienes que pelearte más, simplemente pedirle que algo así no proceda. ¿Te parece que también es difícil de que proceda la acusación contra Carlos Álvarez? Han dicho que, puesto que un antaurista lo ha denunciado, puesto que Antauro Humala lo han sacado por decir matemos a expresidentes, fusilemos, etcétera, hagamos lo mismo con Carlos Álvarez, que en algún momento en sus redes sociales dijo voy a aplicar la pena de muerte a sicarios. Por ahí Álvarez podría tener el salvamento o el salvavidas de que lo que ha dicho básicamente es no ajusticiar y matar como parte de un programa político, sino más bien de buscar como una reforma legislativa constitucional, qué sé yo, que se restablezca la pena de muerte para determinados delitos, sicariato, robo, secuestro, en fin. Yo creo que por ahí puede tener un argumento de defensa, ¿no? Pero si no, podrían dejarlo. Es más fácil que a Carlos Álvarez lo saquen de la justa que a Fuerza Popular. Que a Fuerza Popular, sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque hay más caso en contra de Álvarez. Porque estamos hablando de expresiones antidemocráticas que en el caso de Antauro Humala sirvieron para poder apartar al partido. De manera que, siendo un precedente, si se establece ese criterio, podría perjudicarlo. Benji, antes de irnos, quiero preguntarte por la reforma que está impulsando el Congreso, creo que es Renovación Popular, creo que es la doctora Gladys Echaíz, Alejandro Muñate creo que también está ahí, están preparando un proyecto de ley para reformar el sistema de justicia que aplicaría como una de sus medidas cesar a los actuales fiscales supremos, incluida la fiscal de la Nación. Algo así es posible, y lo han dicho de manera excepcional, evidentemente. ¿Con qué razonamiento? Con el mismo con el que sacaron a Santibáñez del Congreso. Fracaso en la lucha contra la delincuencia por haber soltado tanta gente, tantos acusados de extorsión, etc. ¿Es posible eso? A ver, no, yo creo que esa es una medida antidemocrática que afecta concretamente a un órgano constitucional autónomo que es el Ministerio Público, encargado de perseguir el delito y defender la legalidad en la sociedad. Es importante acá que si es que finalmente la labor de la Fiscalía no es la correcta o el comportamiento de la fiscal de la Nación, la doctora Espinosa, no es el adecuado o no está, digamos, de acuerdo con la ley, hay un órgano al que le corresponde juzgarla, que es la Junta Nacional de Justicia. Entonces la Junta es la que tiene toda la facultad de poder analizar el comportamiento de la Fiscalía. Entiendo. Pero no debe ser el Congreso, pues a través de una reforma, buscar una remoción de los fiscales supremos. Yo creo que eso atentaría contra el espíritu democrático.
Bien, Benji, ha sido muy amable. Dime, como reflexión final, hemos hablado de varios temas. ¿Con qué te quedas? Bueno, de que en el Perú tenemos que darle más paso a la prudencia y debemos tener actuaciones menos destempladas. Sí, claro que sí. Muchas gracias, mi hermano. Muchas Muy gracias, amable. Mauricio.